social, es mi lema, es mi bandera, es mi identidad, y soy telefonista. El Sindicato de Telefonistas es una organización con una larga tradición de lucha, tradición heredada de las primeras organizaciones que los telefonistas formaron para hacerle frente a sus explotadores, representados en aquel entonces por la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, de origen norteamericano, y por la empresa de teléfonos Ericsson, de origen sueco, así como en otras pequeñas empresas que a nivel regional explotaban el servicio telefónico en México. En efecto, los telefonistas por más de 100 años hemos participado en la formación del movimiento obrero y en la construcción de la historia de este país. La clase obrera mexicana, a comienzos del siglo XX, tuvo que enfrentar como ahora grandes transformaciones impuestas por el capitalismo floreciente a nivel mundial. Eran tiempos de modernidad y México se sumaba al desarrollo capitalista, rompiendo con las formas de organización laboral heredadas de la colonia. Hoy, como en aquel tiempo, los trabajadores se enfrentan a la modernidad del siglo XXI, que llega con la misma propaganda: las innovaciones tecnológicas, los cambios en los métodos administrativos y en las relaciones de producción, flexibilización de los contratos colectivos de trabajo, polivalencia, movilidad, nueva organización del trabajo, pero los telefonistas hemos sabido hacerles frente. Por eso es importante conocer la historia de sus luchas, historia que tiene muchas aristas. Algunas han sido olvidadas, otras han sido mal entendidas, otras más esperan ser escritas. Podemos afirmar entonces que las luchas de los telefonistas nacieron con la revolución, y esta selló su destino. La historia de nuestro sindicato podemos resumirla a través de la revisión de sus contratos y convenios, de huelgas, de conflictos entre los propios trabajadores, de elecciones, de luchas por mejores condiciones de vida y de trabajo, en la construcción de la vida política y social de nuestro país, y por qué no, también de sus derrotas. Conocer la historia del sindicato de telefonistas es conocer esa parte de nosotros como trabajadores, porque hemos sido sus protagonistas, pues sólo así podremos saber que lo logrado hasta ahora es producto del coraje y la constancia de quienes nos antecedieron. No debemos olvidarlos. En este país, en esta empresa y en nuestro sindicato, nada se obtiene sin esfuerzo y sacrificio, sin dificultades, y a veces pareciera que lo hemos olvidado. Los problemas que hoy enfrentamos son tan o más graves que los de antes. Los telefonistas lucharon contra ellos. Su experiencia debe ser tomada en cuenta. El legado de los viejos telefonistas está lleno de sabiduría y conciencia obrera, en donde la solidaridad hacia las demás organizaciones de trabajadores está presente en forma vital. Nuestra historia no debe ser únicamente un acervo cultural, sino sobre todo un instrumento de lucha. Tenemos entonces un reto histórico que afrontar, y solo con la experiencia acumulada y el conocimiento de nuestras luchas pasadas podremos hacerle frente. Los telefonistas tenemos que reflexionar sobre la importancia que tiene esta labor de educación sindical. Esta debe ser una preocupación permanente. Rescatar en forma precisa y con detalle lo hecho por los viejos telefonistas, para juicio de las nuevas generaciones que llegan, evitará los hierros y acrecentará la experiencia, al mismo tiempo que nos permitirá reconocer el esfuerzo de los constructores de esta gran organización sindical. Como hemos destacado, conocer el proceso histórico de nuestro sindicato nos permitirá fortalecer nuestra conciencia sindical, pues con este objetivo los primeros telefonistas se organizaron, razón por la cual esta tarea debe ser permanente para quienes somos parte del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Las luchas de los telefonistas comienzan cuando un pequeño grupo de operadoras de la Compañía Telefónica Mexicana deciden, en 1891, declararse en huelga, al ser despedida una de sus compañeras. Años más tarde, los telefonistas de la Ericsson también se declaran en huelga en 1911
en respuesta a los malos tratos que les daban los empleados suecos. Poco a poco, se empezaban a dar las condiciones para que los telefonistas conocieran la necesidad de organizarse para defender sus derechos. De esta forma, en plena revolución, 63 telefonistas de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana y los de la empresa de teléfonos Ericsson, junto con los electricistas de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza y los trabajadores que manejaban el sistema de bombeo del agua en la Ciudad de México, acordaron el 14 de diciembre de 1914 formar una organización fuertemente proletaria. Así nació el Sindicato Mexicano de Electricistas. A pocas semanas de su nacimiento, el Sindicato Mexicano de Electricistas encabezó la huelga de los telefonistas de la Telefónica Mexicana, quienes demandaban aumento salarial y reconocimiento del sindicato. El resultado de 20 días de huelga fue la incautación por parte del gobierno de la compañía y el nombramiento de 2 trabajadores en la gerencia. 2 meses más tarde, los telefonistas de la Ericsson también se declararon en huelga, exigiendo la reinstalación de 88 de sus compañeros despedidos injustificadamente y mejoramiento en sus condiciones de trabajo. Los años 20 fueron una etapa de consolidación y de lucha, pues en este lapso, los telefonistas decidieron formar sus propias organizaciones sindicales, por lo que los de la Ericsson, al separarse del Mexicano de Electricistas, formaron en 1920 el Sindicato de Obreros y Empleados de la empresa de teléfonos Ericsson, quedando afiliados a la naciente Confederación General de Trabajadores. En 1922, los de la Mexicana formaron la Unión de Trabajadores de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, que más tarde se convertiría en el Sindicato Nacional de Telefonistas, quedando integrados al Sindicato de Electricistas. Las 10 huelgas realizadas en este periodo fueron principalmente por aumentos salariales, mejoramiento en las condiciones de vida y de trabajo y sobre todo el cuidado de la salud. También las hubo en solidaridad con otros sindicatos en lucha. Una de las conquistas más importantes en este tiempo fue el establecimiento del contrato colectivo de trabajo, que en el caso de la Telefónica Mexicana fue establecido en 1926, cuando el gobierno decidió, después de 10 años de requisa, devolver los bienes a sus antiguos dueños. En cuanto a la Ericsson, después de varios paros y huelgas, el contrato colectivo fue acordado en 1929. La crisis económica de los años 30 impuso nuevos retos a los telefonistas, pues con ella vinieron los avances tecnológicos en la telefonía, que pusieron en peligro sus puestos de trabajo, principalmente los de las operadoras. Esto hizo que el sindicato de la empresa sueca impulsara movimientos que regularan la introducción de las centrales automáticas, demandando al mismo tiempo mejoras en la capacitación y en sus condiciones de vida y de trabajo, declarándose en huelga en varias ocasiones, reclamando a la empresa constantes violaciones al contrato colectivo. Los telefonistas de la Mexicana, por su parte, luchaban por sacudirse el control que la compañía y los líderes de su sindicato habían mantenido sobre ellos por casi 9 años, pues sus dirigentes, encabezados por viejos trabajadores electricistas, poco a poco se identificaban más con los intereses de la empresa norteamericana que con los de los trabajadores, lo que los obligó a organizarse y luchar contra ellos, destituyéndolos en julio de 1934. Este hecho hizo posible que los telefonistas exigieran la revisión de su contrato colectivo, que no se había realizado desde su fundación en 1926, por lo que ante la intransigencia de la Telefónica Mexicana se declararon en huelga en junio de 1935, encontrando amplio apoyo y solidaridad por parte de los trabajadores organizados en el Comité de Defensa Proletaria, pero las presiones de algunos sectores del gobierno obligaron a petición del presidente Cárdenas levantar la huelga sin obtener el aumento salarial solicitado. Sin embargo, 2 años después, y con el apoyo del general Cárdenas, el Sindicato Nacional de Telefonistas se convirtió en el primer sindicato en México en conquistar la semana laboral de 40 horas.